Muy buenos días, profesora Marina. Mi nombre es Oriana Camacho y como parte de mi evaluación, aparte de la infografía, quiero hacer esta pequeña explicación dándole un poquito más de contexto de la información presentada. Entonces, el tema principal era la comunicación docente y la comunicación que debe tener cada docente para impartir clases online o presenciales. Entonces, bueno, antes de dar un poquito de este contexto, voy a hablar sobre qué es la comunicación. La comunicación principalmente es un intercambio de información en el que suelen interferir varios individuos. Lo principal es tener un emisor, un receptor y por último un mensaje. ¿Okay? Otra de las cosas importantes es que en la comunicación se suelen intercambiar opiniones, datos, información, todo esto referente a un tema determinado o un tema en específico. Está además comentar que la comunicación no es necesariamente oral, sino que puede ser escrita, puede realizarse bajo gestos, etcétera, ¿no? Tenemos mil y un formas de comunicarnos y la forma en la que nos comunicamos es la que suele determinar cómo nos sentimos, las personas que somos, incluso hasta los valores que tenemos. La comunicación docente en este caso es la interacción o es esa actividad que sucede entre el docente y el alumno. Entonces esto suele ser fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. A su vez, esta comunicación docente es la que se encarga de transmitir, transferir incluso, definir y construir el conocimiento, podríamos decirlo. Es súper importante la comunicación entre el docente y el alumno, o el docente y el estudiante, porque esta es la que va a representar cómo se realiza este intercambio de información, este intercambio de saberes, y es la que al final nos va a definir si es que estamos o no haciendo el trabajo correctamente. Si nuestro emisor, que es el docente, comunica correctamente, el emisor va a tener la información necesaria pues, para desarrollarse. Estrategias para la comunicación docente, y esto es basado en lo comunicado por el profesor Howard del video que nos comunicó. Entonces, principalmente es organizar los pensamientos. Como todo docente, previo a la clase tiene que organizarse, realizar una planificación sobre la temática, las actividades y todo lo que se quiere realizar durante la clase. Plantearse objetivos comunicativos. Aquí nosotros tenemos que definir qué queremos que haga nuestro estudiante, cómo queremos que piense, si queremos que discutan entre ellos, que analicen, que se sientan emotivos o que sean un poco más críticos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refiere a objetivos comunicativos. Y más allá del objetivo comunicativo, es importante cómo el docente logra abordar o dar el primer paso, rompe el hielo para la clase. Esta sería la primera parte. Sustentar el mensaje o sustentar la comunicación va de la mano de definir una idea central. Ya luego nosotros, al habernos planteado un objetivo comunicativo, nosotros tenemos que dar un poquito de sustento, dar más información de eso que quisimos que ellos sintieran, hablaran, discutieran. Ahí es donde tiene cabida la idea central. Bueno, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo nosotros abordamos esta temática? Es la idea central o el tema central de la clase. Seleccionar una estrategia discursiva. Para esta vamos a tener pues unas 4 opciones que son narrativa, explicativa, descriptiva y argumentativa. En este caso, bueno, nosotros como docentes seleccionamos alguna y por ejemplo si es narrativa, nosotros podemos empezar con un cuento, quizás con una canción, con una historia, dándole temáticas narrativas. En el caso de descriptiva, pues dando o siendo muy detallistas, describiendo algo, de eso viene su nombre, dando detalles. En la parte explicativa, nosotros podemos ir mencionando paso a paso cómo suceden ciertos acontecimientos, cómo es el proceso de algo, etc. Luego de ya haber seleccionado estas estrategias, nosotros pues tenemos un deber ser del docente que planifique y defina objetivos de la clase de acuerdo a la temática que esté enseñando. Bueno, en el caso de mis planificaciones suelen tener un tema central y de ahí pueden partir varias ideas. En mi caso soy profesora de lengua extranjera, de inglés, y yo suelo definir un tema central que sería la gramática, y de la gramática saco vocabulario que complemente a la misma. Entonces, nosotros podemos tener varias ideas, pero siempre va a haber un tema central. Por último, otros aspectos a considerar son
el tema de cómo el docente se plantea frente a los estudiantes y cómo hace que su comunicación sea efectiva y llame la atención de los mismos para que pues al final el mensaje sea recibido de la mejor manera. Número 1, la mirada. El docente pues tiene que tener una mirada amplia dependiendo si está, bueno, entre un gran grupo de estudiantes o, bueno, si es un salón un poco más pequeño, igual sí se puede detener a mirar a cada uno. Lo importante es que él logre tener la visión general de todo su salón, pueda verlos a todos. La parte número 2, el volumen y tono de voz vienen de la mano a lo que se está comunicando. Van a haber momentos en el que el docente va a tener que subir el tono de voz o quizás bajarlo un poco, dependiendo de la temática. Es importante que el docente maneje un buen tono de voz para que los estudiantes, tanto del frente como los del final, puedan escucharle con detalle, que nadie se quede sin recibir pues, la información. En el caso del contacto visual es súper importante porque nos va a conectar con estudiantes, podemos hacer pequeños llamados de atención, podemos incluso determinar si el estudiante se siente cómodo, si está recibiendo la información, si entiende, si tiene dudas, etc. El tema de la respiración va a definir los tiempos en los cuales nosotros vamos a estar hablando y nuestras pausas. Entonces es importante que pues, el docente tenga una buena respiración y sepa cuándo hacer las pausas indicadas para que la información sea receptada de forma ideal. No es que hayan muchas pausas o pausas demasiado largas que no coincidan con la información que se está suministrando. El tema de gestos, puede ser gestos igual con la cara, mímicas, la forma en la que nosotros movemos las manos, va a generar mayor enfoque de los estudiantes, puede ser que nos entiendan incluso mejor si hacemos alguna mímica. Entonces es una parte comunicativa bien importante, ya que aparte de lo que estamos comunicando de forma oral, de forma gestual nosotros complementamos esa información. Y por último, contamos con el material de apoyo, esto depende de cada docente, en las que pueden manejarse ciertas láminas, quizás muestra de videos, actividades impresas, tarjetas, etcétera, que lo cual les sustentan la información, las actividades que estemos por realizar, entre otras. Por último, y de forma personal, sí le quería comentar que, bueno, en el caso de la comunicación docente y para la realización de esta actividad, pues yo tuve que centrarme y hacer consciente todo lo que ya yo hago para poder plasmarlo en esta infografía. ¿Qué quiere decir? Que yo sí puedo tener los conocimientos y puede que yo haga la comunicación docente de forma efectiva, pero para esta actividad me tocó centrarme y lograr escribir y canalizar a través de este medio todo lo que se realiza, obviamente basado en la información suministrada en la plataforma. Entonces sí es un punto importante plantearse o hacerse consciente del conocimiento y de las actividades que nosotros practicamos para colocarlas en cierta plataforma, definirlas, describirlas y pues poder comunicarlas en este caso en forma de infografía o de exposición. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, gracias.